Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 3 y versículo 10, donde dice: Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Note que la frase tu voz aparece al principio de la oración por razón de énfasis, ya que la voz de Dios significa la presencia misma de Dios. Pero esta vez, esa presencia de Dios en el huerto, en lugar de producir confianza, seguridad, produce todo lo contrario, produce miedo. Y esta es la vez primera que el vocablo miedo aparece en la Biblia, ya que una consecuencia inmediata del pecado es el miedo a la presencia de Dios. Note cómo la respuesta de Adán a la pregunta de Dios fue: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Note que el argumento de Adán demuestra además su insensatez. El salmista escribió cuando dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. Tengas en cuenta que Adán quiso hacer lo que de hecho es imposible, es decir, nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Es por eso que la presencia del miedo de Adán muestra que el pecado ha resquebrajado la relación de amor que existía entre el Creador y su criatura, ya que la relación de amor que existía anteriormente entre el Creador y las criaturas. Intentar esconderse de la presencia de Dios y tener miedo de acercarse a Él es, por lo tanto, un aspecto significativo de la condición del hombre caído. Por otro lado, la respuesta de Adán a la pregunta de Dios fue algo fraudulenta, ya que Adán intentó esconder la causa detrás de los síntomas, pues la causa fundamental del miedo de Adán era el pecado que lo condujo a reconocer que estaba desnudo, y de ahí el miedo que él sintió, ya que el recorrido fue del pecado a la desnudez y de ésta al miedo. El miedo que Adán sintió fue algo significativo, pues en realidad era el miedo del juicio. El miedo en el corazón del hombre es algo muy profundo e importante, ya que la Biblia dice que el ser humano tiene temor de la muerte. Hebreos capítulo 2 y versículo 15. Por tanto, es razonable que así sea, porque el texto bíblico añade también cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Existe, por lo tanto, una buena razón para entender por qué hay miedo en el corazón del hombre. Por otro lado, los psicólogos lo atribuyen a las circunstancias, pero sin embargo la Biblia lo atribuye al pecado. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Las preguntas formuladas por Dios, nótese que estaban buscando invitar a Adán a reflexionar en la gravedad de lo que había hecho. Note que la primera pregunta es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto revela que algo debió de haber ocurrido para que Adán supiese que estaba desnudo. Por otro lado, el uso repetido del vocablo desnudo, que aparece 3 veces en los pasajes capítulo 3, versículo 7, versículo 10 y versículo 11, están indicando aquí el énfasis, ya que el hombre ha perdido
la santidad con la que fue creado originalmente. La segunda pregunta que le hace Dios es: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí pone de manifiesto que el hombre, es decir, Adán, no era ignorante del acto de desobediencia, pues Dios le había prohibido algo muy concreto. La ley del huerto fue expresada así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Tengas en cuenta que desde el punto de vista de Dios, la respuesta estaba bien clara, ya que las preguntas de Dios son todas escuetas y bien claras, de modo que el hombre no puede eludirlas y por tanto tiene que enfrentarse con la realidad de su transgresión. El pecado de Adán quedó patente por su nuevo conocimiento del mal de la desnudez, pero Dios seguía esperando que Adán confesase aquello que él sabía que había hecho. La resistencia fundamental de los pecadores acerca a admitir su iniquidad queda establecida bien clara aquí. Por tanto, la cuestión sigue siendo el arrepentimiento, ya que cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, sufrirán el juicio. Pero sin embargo, cuando se arrepienten, recibirán el perdón. Continuará con el versículo 12, donde dice: y el hombre respondió: la mujer que me dites por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán respondió: la mujer que me dites. Vemos aquí que de una manera miserable Adán pasa la responsabilidad a Dios por haberle dado a Eva. Y note que esto solo intensificó la tragedia, por cuanto Adán había transgredido a sabiendas la prohibición de Dios, pero sin embargo él seguía sin estar dispuesto a abrir su corazón y a confesar su pecado, bajo la responsabilidad plena por su acción, que no había llevado a cabo bajo engaño. También es necesario considerar que los afectos inmediatos del pecado no lo descubrimos fácilmente en este momento, porque si los buscamos en nosotros mismos, nuestra parcialidad y amor propio no los ocultan. Y si lo buscamos por otro lado en los demás, nos impiden atribuirlos a su causa propia. Por tanto, para verlo en su verdadero color, deberíamos poder contrastar los hábitos de algunas personas durante un estado de inocencia con los que manifiesta después de la comisión del pecado. Y es que, sin duda, que hay casos flagrantes de iniquidad, de cuya investigación podemos extraer instrucciones y también enseñanzas, pero haremos nuestras observaciones de la mayor ventaja, es decir, si examinamos los registros respecto a la conducta de nuestros primeros padres, es decir, de Adán y de Eva, después de su desgraciada caída. Los relatos que se dan de ellos no son en verdad muy completos y circunstanciales. Sin embargo, por otro lado, la narración, por breve que sea, es suficiente para dilucidar la influencia inmediata del pecado sobre la mente, así como sus consecuencias más remotas en la destrucción del alma. Ya que hay dos cosas en particular que seremos inducidos a notar por las palabras que tenemos ante nosotros. Y la primera es la forma en que el hombre traiciona su conciencia de culpa. Nótese que marca la conducta de nuestros primeros padres, ya que mientras que eran inocentes, fueron ajenos a la vergüenza o al temor, pero al instante después de su transgresión, se cubrieron con hojas de higuera y huyeron de la presencia de Dios. Y aquí podemos también contemplarnos a nosotros mismos y hacerlo como un espejo, ya que nos han fijado aquí un modelo que toda su posteridad
ha seguido siglo tras siglo, por mucho que los hombres, y note esto, aparenten ser inocentes, todos traicionan su conciencia de culpabilidad en estas dos cosas. En segundo lugar es que se ocultan de sí mismos y unos de otros, sabiendo por otro lado que sus corazones son depravados y que si fueran examinados minuciosamente, exhibirían una apariencia muy repugnante. Los hombres no volverán sus ojos hacia adentro, ya que no examinan los motivos y tampoco principios de sus acciones y echan un velo entre las obras del orgullo y la ambición de la envidia, con la malicia y la falsedad y la codicia de la carnalidad, con el egoísmo. Y luego, porque precisamente no ven maldad en sus acciones, se apresuran a concluir que no hay ninguno. Y además tienen tanto éxito en ocultarse a sí mismos y sus propias deformidad, que cuando todos a su alrededor están incluso asombrados por la incorrección de su conducta, se atribuyen el mérito de sus principios virtuosos y sus comportamientos loables. También, si intentáramos abrirle los ojos y presentarle su propia imagen, ni siquiera la mirarían, sino que se ofenderían con nuestra fidelidad y nos condenarían como desprovistos de caridad o de franqueza. Ahora bien, note que los hombres actuarán de esta manera si no tuvieran una conciencia secreta que no todo está bien en su interior. Tampoco no preferirán estar contentos de cualquier ayuda por la cual pudieran descubrir cualquier mal talante, o al menos alegrarse de venir a la luz para que sus obras sean manifestadas como hechas en Dios, ya que existe una ansiedad aún mayor en los hombres por ocultar su vergüenza unos a otros, y todo el trato de la humanidad entre sí es un sistema continuo de ocultamiento, ya que todos se esfuerzan por imponerse a los demás, asumiendo las apariencias de la virtud, pero nadie dará crédito a su prójimo por ser inocente en su corazón, como aparece serlo en su conducta. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Igual que las preguntas hechas a Adán, la pregunta de Dios a Eva no tenía por objeto recabar información, sino llevar convicción a su mente y corazón. Note que la pregunta es bien enfática cuando le dice: ¿qué es esto que has hecho? Por otro lado, el pronombre demostrativo, cuando dice esto, da la interrogación a la idea de ¿te das cuenta de la magnitud de lo que has hecho? Debe de considerarse que la pregunta tiene suma importancia, porque así como Adán no debió actuar independientemente de Dios, tampoco Eva no debió de actuar independientemente de Adán. La respuesta de Eva a la pregunta de Jehová Dios demuestra que ella también es capaz de descargar la culpa sobre otro. Y así como su marido la culpó, ella culpa a la serpiente, cuando dice: la serpiente me engañó y comí. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 3, dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es por eso que la paz que caracteriza la relación original del hombre con los animales es también destrozada, ya que el pecado ha puesto separación entre Dios y el hombre, entre los hombres y las mujeres, y entre los animales y los hombres. Y así con todo, la meta de paz universal no es olvidada, como nos dice en Isaías capítulo 11 y los versículos 6 al 9,
donde dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del alpiz, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Debe de notarse también que Eva, de manera indiscreta, está culpando a Dios de su caída en el pecado, ya que al igual que Adán, Eva trata de evadir su responsabilidad al culpar a la serpiente. También debe de observarse que Dios interroga tanto al hombre como a la mujer, pero sin embargo no a la serpiente. Probablemente eso se debe al hecho de que Jehová Dios puso al hombre como su representante en la tierra, pero no a la serpiente, es decir, a Satanás, ya que Adán es quien tiene, por tanto, que responder delante de Dios, así como su ayuda idónea. Quizás por eso Dios se dirigió primeramente al hombre y luego a la mujer, y finalmente a la serpiente. Y nótese que sigue siendo lo mismo a través de los tiempos, ya que antes que nada el pecador se esfuerza por culpar a otros como tentadores, y después a las circunstancias que Dios ha ordenado. Y voy concluyendo con esto. La mayoría de las veces cuando un delincuente es pillado en una fechoría, sea la que sea, y que puede cometerla a diario o de vez en cuando, o decir cuando tiene la ocasión, lo primero que hace es poner cara de inocente, es decir, poner una cara de hipocresía. En segundo lugar, lo que pone son excusas y echar la culpa a otros, quizás al gobierno, quizás a los vecinos, quizás a la familia, etc. Amigo y amiga oyente, esto es precisamente lo que hicieron Adán y Eva, cuando fueron hallados en su pecado, aunque ellos trataron de ocultarlo. Pero sin embargo, aunque los delincuentes y aquellos que pecan traten de ocultar sus fechorías o sus pecados, a final de cuentas van a ser descubiertos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 139, versículo 8. Dice: si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amigo y amiga oyente, Dios le dio tanto a Adán como a Eva, al interrogarlos, un tiempo para que ellos reflexionaran y se arrepintieran, ya que en vez de seguir escondiéndose de Dios, si así lo hubieran hecho y se hubieran arrepentido, seguramente Dios los hubiera perdonado. El Salmo 13 y versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, de nada te sirve ocultar el pecado, porque Dios lo sabe muy bien lo que has hecho en toda tu vida y lo que has hecho y estás haciendo en el día de hoy también. Por tanto, es conveniente para tu vida confiar en la misericordia de Cristo Jesús, ya que Él puede y además quiere traer salvación a tu corazón, traer gozo, traer alegría y traer sobre todo al Salvador a que more en tu corazón, es decir, a que Dios venga a tu vida. Por tanto, mi amigo, mi amiga, yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón, ya que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite, esto sí, hazla de corazón. Y di: Dios eterno,
Reconozco en mi corazón que tú eres el Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles, que tú has creado los cielos y la tierra, que también has creado al hombre, que tú eres omnipotente y que tú, Señor, eres omnipresente y no hay nada ni nadie que se pueda ocultar de ti. Por ello vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Yo me arrepiento de ellos, de todo, absolutamente. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo en esta hora como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias por tu salvación y por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mí. Gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.